Gerardo Carrión Arroyo, director de Conservación de Naturalia. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Igualmente, a ver, ¿cuál sería tu aportación? ¿Por qué es lo importante? Por ejemplo, o uno puede ver, obvio, pues yo no me le acerco a un coralillo, ¿no? Ni a un monstruo de guila lo ves y pues te causa repulsión, miedo. ¿Cuál es la importancia de estas especies, por ejemplo, y que estén apareciendo, Gerardo? Sí, claro, mira, la serpiente coralillo, pues, es una especie muy llamativa y de hecho sus colores nos dan un sentido de alarma. Sus colores son el rojo, el amarillo, el negro, y de hecho estos están dando un aviso de que son peligrosas, son venenosas, lo cual nos dice que no nos debemos de acercar, como ya lo mencionaste, pero también es una serpiente muy pequeña, casi podríamos decir del grueso de nuestro dedo pequeño de la mano, y eso también nos dice que, bueno, nosotros no somos parte de su menú. Nos preocupa, pero no estamos incluidos ahí. Ellas son depredadoras de otras especies de lagartijas y de serpientes también, y generalmente no las vemos cuando hay una alteración a su medio ambiente, cuando les movemos las rocas donde se esconden o los árboles, y ahí es donde deben de estar ellas, porque son controladoras, son depredadoras de otras especies. Nada tiene que ver con el ser humano. Por otra parte, también, como ya lo mencionan, en Sonora se encuentran dos lagartos que son venenosos, que son conocido como monstruo de Gila, que la verdad coincido con algún autor que leí que, bueno, más que monstruo, es un lagarto hermoso, porque, bueno, tiene unas escamas redondeadas muy llamativas, muy también que dan ese sentido de no me molestes, soy venenoso, porque son muy coloridas, pueden ir desde el color amarillo para una de las especies conocidas como escorpión, y el monstruo de Gila las presenta de un color más rosado, color salmón, y también son venenosos. Esta especie en particular, el monstruo de Gila, son lagartos que son muy llamativos, pero son lentos, y eso a veces le da la sensación al ser humano de que se pueden tocar, de que es otra lagartija, pero no, aquí tenemos que tener muy claro que son venenosos, y ellos también cumplen un papel. Son lagartos que particularmente se alimentan de nidadas, de algunos roedores, de algunos conejos pequeños, y también otros reptiles. Y lo que nos dice el que los encontremos en estas zonas conurbadas es que en este hábitat, antes de que llegue el ser humano, ellos tienen las condiciones de medio ambiente, de alimentación adecuada, y que el ser humano es quien en estos momentos está alterando su equilibrio ecológico, su relación con el hábitat, y ahí viene el llamado a las autoridades con respecto a lo que mencionan, que antes de tener cualquier alteración se debería de contar con esos estudios de manifestación de impacto ambiental para conocer qué es lo que tenemos en cuanto a recursos naturales, qué es lo que podemos perder o qué es lo que podemos hacer para mitigar ese impacto. Pero generalmente estos estudios no se hacen por voluntad propia de los desarrolladores, de los constructores, sino es hasta que la sociedad civil se manifiesta al ver estas grandes deforestaciones, todo el cambio de uso de suelo. ¿Y cómo, vamos a decirlo, contribuyen, dices tú? Pues comen, es decir, es una cadena, ¿no? Se comen también a otros pequeños reptiles, a pequeños conejos. a- ¿Cuál es la importancia tanto de estas dos para la preservación de las especies? Tanto Eh, coralillo como monstruo de águila. sí, claro. Por ejemplo, el monstruo de Gila, como les decía, es un lagarto Sí. depredador que también controla algunas especies de pequeños roedores o de lagomorfos, los que son los conejos silvestres, y eso mantiene a raya, digamos, las poblaciones de estos animales. Inclusive se alimentan también, son buenos escaladores de arbustos, de árboles, no muy altos, pero se alimentan de nidadas de algunas aves que de pronto llegamos a ver
un crecimiento poblacional bastante amplio, por ejemplo, de palomas o de otras aves, y simplemente juegan su rol en la naturaleza de mantener ese equilibrio que nosotros como seres humanos no lo vemos, pero también hay un equilibrio de quién sobrevive y quién muere para que los recursos que ellos utilizan pues sean disponibles para esa especie y otras, ¿no? Se alimentan de tanto de aves como de reptiles, otras Sí. serpientes, también pueden llegar a ser bastante abundantes de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Y la coraza, la verdad, son muy poco comunes, o sea, generalmente los seres humanos no las vemos, como te digo, hasta que estamos cambiando o alterando el ecosistema. Y esto también conlleva a que encontremos algunas especies que son endémicas como es el caso de una especie de coralillo que se presenta aquí en México, que son endémicas en esta región del norte, y que si nosotros cambiamos y destruimos su hábitat, pues generalmente no se recuperan o no se vuelven a ver, se extinguen, ya sea localmente o se extinguen de este lugar para siempre, ¿no? Y es a lo que no queremos contribuir más los seres humanos. ¿Cuál sería la recomendación tanto a desarrolladores y autoridades, ciudadanos? Pues primero, contar con esos estudios de manifestación de impacto ambiental, evaluar el ecosistema donde tienen esos planes de desarrollo, si el daño, efecto por la presencia de estas especies amenazadas, que es posible que no o endémicas que no se encuentren en otro lugar del estado México, puedan modificarse respetando el hábitat, los ecosistemas naturales de estas especies, porque a fin de cuentas no se hacen esos planes y simplemente se oculta la verdad. La sociedad llega a encontrarse con estas serpientes, con estos lagartos, de manera fortuita, y es ahí cuando manifestamos nuestra inquietud, y también es cuando los desarrolladores o las autoridades, asumiendo que desconocían, que tenían que presentar cierto permiso, ¿no? Entonces no es algo desconocido para nadie, menos para la sociedad, simplemente que hagamos lo que nos corresponde a cada quien, desarrolladores, autoridades, y que respetemos los ecosistemas y la vida silvestre, porque eso, en el momento que desaparecemos un bosque, una especie, en el caso de los bosques, pues van a tardar 80, 100 años en recuperarlos. Tal vez es el patrimonio que damos a nuestros hijos, y ya lo estamos perdiendo ahí, lo estamos poniendo en la ruleta, y las especies, si desaparecen, ya no regresan. Entonces hay que cumplir con las leyes, hay que respetar la vida silvestre, que juega un papel importante, por más pequeña que la podamos considerar, mantiene el equilibrio de ese ecosistema que nos permite respirar y tener un árbol, tener el canto de las aves, y que no nos llenemos de pronto de alguna especie que consideremos puede ser una comúnmente llamada plaga, ¿no? Pero realmente Totalmente. es de la naturaleza. Pues mucho que hacer porque desde aquí tenemos que preparar el futuro para cuidar el medio ambiente. Si seguimos cazándolas, matándolas, es decir, no valorando, vamos a alterar todo ese ciclo de la naturaleza que explicas y que va a venir a traer otras pandemias, otras complicaciones para vivir y habitar en la Tierra. Por eso hacemos conciencia con estas secciones. Gracias, Gerardo Carrión, director de Conservación de Naturalia. Estamos en contacto y buenos días. Un gusto estar con ustedes, Luis. Gracias a todo el público, y esperemos tomemos conciencia de lo que nos rodea, de la gran riqueza que tiene Sonora y México. Sí, debería estarse haciendo una especie ayer decía, respecto al tema del agua, o antier, el problema del agua en Nogales, decía, y lo he reiterado, que debe de hacerse un monitoreo y una especie de alerta ambiental por el agua, la calidad del agua. Yo insisto que también debería hacerse ahora una especie de publicación, un mapa de especies, ¿no? Cuántas quedan, quiénes son, dónde están,
tenemos que volver a aprender, tenemos que desaprender, estamos muy divorciados de la importancia de cada animal en la cadena productiva, en la cadena reproductiva, en la cadena de la naturaleza, y estamos desaprendiendo, por eso la importancia de poner estas situaciones a debate, Gerardo. Así que, pues muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, y saludos. Saludos, corte y vuelvo con más información. Las pruebas, el debate sobre las pruebas. Hay como que hay falsos positivos, falsos negativos, como que una prueba puede dar negativo, luego dar positivo o viceversa, con lo que ayer dijo la alcaldesa. Le tengo las voces de especialistas, de autoridades y lo que usted opine también de lo que está ocurriendo. Volvemos.